Bienvenidos, comunidad. Este es el lado de los muertos, un espacio donde las historias paranormales siguen vivas. Aquí no vas a encontrar experiencias normales. Si te atrae el misterio, si te inquieta lo desconocido y si alguna vez sentiste miedo a la oscuridad, prepárate, porque aquí cada voz, cada sombra y cada historia puede esconder algo más, y una vez que entras, ya no sales igual. Hay casas donde la gente reza para que Dios entre, y hay otras donde rezan tanto que terminan abriéndole la puerta a algo más. La primera vez que escuché esa advertencia, pensé que era una superstición de pueblo. La última vez que la oí, ya no me pareció una advertencia, me sonó como una sentencia. Nunca reces de espaldas en esa casa, y si alguien te dice que el ángel ya bajó, no levantes la vista. Me llamo Adrián Varela, y cuando ocurrió esto, todavía era seminarista. No era un hombre de fe, pero tampoco era un incrédulo completo. Era algo peor, alguien que ya había visto demasiada fe romperse. 2 años antes, acompañé a mi director espiritual a visitar a una muchacha que, según su familia, estaba poseída. Yo fui con la arrogancia de quien cree que todo tiene nombre. Pensé que encontraría una explicación. Pensé que bastaría observar, escuchar, ordenar. Pero la muchacha murió antes del amanecer. El médico habló de un paro. El sacerdote dijo que hay batallas a las que uno llega demasiado tarde. Yo no recuerdo sus últimas palabras, solo recuerdo la forma en que me miró, como si quisiera preguntarme por qué Dios no había llegado. Después de eso, seguí en el seminario por disciplina, no por fe. Por eso, cuando el padre Esteban me llamó y me habló de una casa en la montaña, donde un grupo de fieles aseguraba recibir cada viernes de madrugada la visita de un ángel, pensé que me estaba poniendo a prueba. No sonaba a milagro, sonaba a fraude, a fanáticos, a gente desesperada, buscando un signo donde no lo había. ¿No vas a confirmar nada?, me dijo. Vas a observar. ¿Y por qué yo? Porque ya no te impresiona nada religioso. Partimos el jueves por la tarde. La camioneta avanzó durante horas por un camino angosto de piedra y lodo. A medida que subíamos, la niebla empezó a tragarse los pinos. El mundo fue quedando atrás. Primero desaparecieron las casas del pueblo, luego los postes, luego cualquier rastro de algo humano. Solo quedó la montaña, oscura, húmeda, callada. El padre Esteban rezaba en silencio, moviendo apenas los labios. Yo miraba por la ventana e intentaba convencerme de que todo aquello no era más que una pérdida de tiempo. Llegamos de noche. La casa estaba sola, al borde de una ladera, rodeada por árboles negros. Era grande, pero no imponía por su tamaño, imponía por la forma en que parecía hundida en la humedad, como si el monte la hubiera ido reclamando poco a poco. No había luces alrededor, solo un resplandor tembloroso detrás de unas cortinas pesadas. Lo primero que me llamó la atención no fue la casa, fueron los perros. Había varios, tirados lejos de la entrada. Ninguno ladraba, ninguno se acercaba, solo gemían, con el hocico pegado al suelo, como si la tierra misma les diera miedo. Una mujer delgada, de rostro casi blanco y cabello recogido, abrió la puerta antes de que tocáramos. Nos miró como si ya conociera el momento exacto de nuestra llegada. «Ya los esperaba», dijo. Luego añadió, con una calma que me erizó la piel. «Él también. Entramos». Adentro olía a cera tibia, madera mojada y hierro. Tardé unos segundos en entender que ese olor metálico era sangre seca. Las paredes del recibidor estaban cubiertas con telas negras, clavadas de forma irregular. Donde debía haber santos, había bultos cubiertos.
donde debía haber espejos, había paños. Donde debía haber ventanas abiertas a la montaña, había cortinas gruesas que nadie parecía dispuesto a correr. Nos llevaron al cuarto principal. El piso apenas se veía bajo capas y capas de cera derretida. Entre las manchas blanquecinas había surcos oscuros acumulados cerca del centro del cuarto y junto a una pared desnuda. Me agaché, no hizo falta tocar para saber qué era. Sangre vieja. También vi las marcas de rodillas, decenas, tal vez cientos, zonas hundidas en la madera, gastadas por años de personas rezando exactamente en el mismo sitio. Nunca reces de espaldas en esta casa. La voz vino desde el pasillo. Un anciano muy alto nos observaba desde la penumbra. Tenía los ojos húmedos, no de llanto, de cansancio, de haber esperado demasiado tiempo algo que nunca debió llegar. Y si alguien les dice que el ángel ya bajó, no levanten la vista. ¿Por qué? Pregunté. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego dijo, porque si siente que lo miras con duda, aprende tu cara. El padre Esteban me tocó el brazo y me condujo a la habitación donde pasaríamos la noche. Antes de entrar, noté algo más. Nadie miraba directamente las ventanas al anochecer. Todos pasaban junto a ellas con la cabeza baja. No era casualidad, no era costumbre, era miedo. Cenamos con otras 7 personas, hombres y mujeres de distintas edades. Todos hablaban del ángel como se habla de un pariente temido, uno al que se le debe respeto, aunque su presencia incomode. No decían si baja, decían cuando baje. Uno aseguró que, gracias a él, su esposa seguía viva. Otra mujer dijo que su hijo había dejado de escuchar voces después de entregarse al rezo. Nadie hablaba de salvación, hablaban de alivio, de tregua, de descanso. Eso fue lo que más me inquietó. ¿Cuánto tiempo llevan con esto?, pregunté. La mujer del cabello blanco me respondió, sin apartar la vista del plato, desde antes de que usted perdiera la fe. Levanté la mirada. El padre Esteban siguió comiendo, como si no hubiera oído nada. Ahí fue la primera vez que pensé seriamente en irme. No me fui. Esa noche casi no dormí. La habitación estaba fría, como una capilla abierta. En algún momento, cerca de las 3 de la mañana, escuché algo en el pasillo. No eran pasos. Sonaba como tela mojada, rozando la pared. Lento, pesado. Después, vino un murmullo grave, húmedo, difícil de distinguir. Abrí la puerta. No había nadie, pero el aire del pasillo estaba mucho más frío que antes. Avancé hacia el cuarto principal, guiado por el resplandor de 2 velas que no recordaba haber visto encendidas. Las telas negras sobre las paredes se movían apenas, aunque no corría viento. Entonces oí el sonido otra vez. Esta vez venía de detrás de una de las telas. No era un animal, no era el crujido de la casa, era algo parecido a una respiración larga, contenida dentro de la pared. Extendí la mano. No la toque. Me giré. El padre Esteban estaba detrás de mí. Tenía el rostro descompuesto. ¿Qué hay ahí? Nada que quieras ver antes del viernes. Al amanecer, le exigí una explicación. Tardó en hablar. Luego me contó la historia. 20 años atrás, la casa pertenecía a un matrimonio que perdió a su hija durante una tormenta. La encontraron muerta en un barranco, sin heridas, sin señales de violencia, como si la montaña simplemente la hubiera devuelto vacía. Los padres pasaron noches enteras rezando en el cuarto principal, al principio de frente a un altar, después de espaldas. Una voz les había dicho que los muertos venían de donde los vivos no se atrevían a mirar. A la 3ª semana, algo descendió, no como un monstruo, no como una bestia. Descendió como consuelo. La madre dijo que sintió paz al verlo. El padre cayó de rodillas
y lloró de alivio. Los vecinos empezaron a acudir cuando escucharon que la casa daba calma a los desesperados y silencio a los que ya no soportaban vivir con dolor. Pero cada favor exigía algo: rezar más, volver, tapar los santos, cubrir las ventanas, no mirarlo cuando bajara. ¿Y la iglesia qué hizo?, pregunté. ¿Mandó gente?, respondió el padre Esteban. Algunos dijeron que era histeria, otros una presencia preternatural. Ninguno se quedó hasta el final. ¿Y usted?, bajó la mirada. Yo vine una vez, cuando era diácono. Vi algo que no debía haber visto, no quiso decir más. El viernes se arrastró con una lentitud enfermiza. Nadie salió de la casa. Los perros seguían lejos, echados bajo los árboles, gimiendo de vez en cuando. Adentro, los fieles preparaban el ritual con una disciplina casi doméstica. Cambiaban velas, raspaban cera, lavaban el centro del cuarto con agua mezclada con sal y algo oscuro que no quise identificar. Antes del anochecer, colgaron otra tela negra sobre la única pared que seguía despejada. Yo encontré símbolos grabados con uñas o cuchillos en los marcos de las puertas, crucifijos invertidos, no como burla, sino como adaptación, como si alguien hubiera deformado lo sagrado para que pudiera seguir siendo útil. En la cocina vi a una niña de unos 9 años acomodando velas con una seriedad insoportable. Tenía las manos llenas de pequeños cortes viejos. ¿Tú también rezas de espaldas?, le pregunté. Todos rezamos así cuando él baja. ¿Y no te da miedo? La niña levantó los ojos apenas. Da más miedo cuando no baja. A las 11 de la noche comenzó a llover. No era una lluvia fuerte, era una llovizna fina, pero el sonido sobre el techo era espeso, casi viscoso. Cerca de la 1 de la madrugada nos reunieron a todos en el cuarto principal. Éramos 11. Todas las velas estaban encendidas. El aire era tan frío que dolía respirarlo. El anciano del pasillo nos indicó con un gesto dónde arrodillarnos. Todos quedaron de espaldas a la pared cubierta por la tela negra. Miré al padre Esteban. Tenía los ojos cerrados. «No lo hagas», murmuró. «Pase lo que pase, no voltees». Las oraciones comenzaron bajas, casi como un zumbido, Padre Nuestros mezclados con frases que no reconocí, súplicas, agradecimientos, promesas. Poco a poco, el ritmo fue creciendo. Ya no parecía un rezo, parecía una respiración colectiva. Entonces la temperatura cayó de golpe. Las velas no se apagaron, pero sus llamas dejaron de moverse, y el silencio que llenó el cuarto después fue peor que cualquier grito. Un silencio absoluto, compacto, tan antinatural que por un segundo dejé de escuchar incluso mi propia sangre. Entonces alguien dijo con la voz quebrada de emoción: «El ángel ya bajó». Lo primero que sentí no fue terror, fue alivio. Una paz falsa, tibia, casi maternal, me recorrió la espalda y se instaló en el pecho, como si una mano inmensa me calmara desde adentro. A mi alrededor, varios comenzaron a llorar, no con desesperación, con gratitud, y entonces entendí por qué nadie se iba. Aquello no inspiraba horror al llegar, inspiraba descanso. Algo húmedo rozó el suelo detrás de nosotros, tela arrastrándose, lenta, pesada. Sentí el olor, agua estancada, cera tibia, tela podrida. Mis dedos se clavaron en la madera, las oraciones subieron de tono. Una mujer reía bajito, entre lágrimas. El padre Esteban empezó a recitar un salmo, pero su voz temblaba tanto que parecía desaprender las palabras. No sé si fue orgullo, rabia o la necesidad absurda de demostrarme que aún decidía sobre algo, pero rompí la advertencia. Me giré. Primero vi los pies, no tocaban del todo el suelo. Debajo de la tela blanca, larga
y pegada al cuerpo por la humedad se adivinaban piernas demasiado delgadas, humanas, solo de lejos. La figura era alta, demasiado alta, casi tocaba las vigas del techo. La tela le caía sobre la cabeza y el rostro como un velo empapado, pero no había nariz debajo, ni boca, ni huecos claros donde debían ir los ojos. No había rostro, había una ausencia, un borramiento. La presencia no se movía, y aún así daba la impresión de inclinarse sobre todos. Su sombra se proyectaba en 3 direcciones distintas. Quise apartar la vista, no pude. La tela del rostro empezó a hundirse muy despacio, como si algo detrás respirara hacia adentro en vez de hacia afuera, y entonces entendí que no estaba viendo una cara escondida, estaba viendo una superficie, aprendiendo a parecer cara. Uno de los hombres se arrastró de rodillas hasta sus pies y apoyó la frente en la madera. «Llévate la pena», sollozó, «pero no te vayas». La entidad no habló, no hizo falta. Cuando inclinó apenas la cabeza, el hombre comenzó a convulsionarse, no de forma violenta, no como un ataque. Lo hizo de una forma silenciosa, suave, casi reverente. Los demás siguieron rezando, no por miedo, por necesidad. Todos sabían que aquello no era un ángel, y aún así lo alimentaban. El padre Esteban se puso de pie a mi lado y empezó a rezar en latín, con una desesperación salvaje. La figura giró hacia nosotros sin mover los pies. Sentí una presión feroz dentro del cráneo, como si alguien estuviera metiendo dedos fríos detrás de mis ojos. Entonces escuché una voz, no en el cuarto, dentro de mí. Al principio no tenía palabras, era solo el tono exacto de una compasión imposible, la promesa de aquello que toda culpa quiere oír. Después, sí habló, y usó mi propia memoria para hacerlo. Puedo devolvértela. Y vi a la muchacha muerta abrir los ojos. Vi su boca azulada llenarse de aire. Vi aquella habitación de hace 2 años. Vi la posibilidad absurda de corregir el pasado. Por un instante creí de verdad que bastaba con arrodillarme, que bastaba entregarme, que bastaba rezar. El grito del padre Esteban rompió la visión. La figura estaba ahora frente a mí. No caminó, no avanzó, simplemente estaba más cerca. Levantó una extremidad larga bajo la tela, una mano imposible, demasiadas articulaciones, demasiada suavidad. Rozó mi frente y sentí un frío tan profundo que no parecía tocar la piel, sino lo que estaba debajo de la fe, debajo del miedo, debajo del nombre. Y entonces comprendí lo que hacía. No poseía cuerpos, habitaba rendiciones, entraba por la oración repetida hasta vaciarla y convertirla en puerta. Se pegaba a la culpa, al duelo, a la necesidad de consuelo, y desde ahí se extendía de casa en casa, envuelto siempre en la forma que encontrara menos resistencia. En esa casa había elegido la de un ángel, en otra podía elegir cualquier otra. El padre Esteban lanzó el agua bendita. La figura no retrocedió, pero varias velas estallaron al mismo tiempo. La tela negra de la pared cayó, y detrás no había ventana. Había una humedad enorme, vertical, con forma de silueta humana, marcada sobre la madera. Vieja, muy vieja. La casa no era el origen, era una de muchas. Los fieles comenzaron a gritar, no de horror, de pérdida. Le suplicaban que no se fuera. La niña de los cortes en las manos lloraba de rodillas. El anciano se golpeaba el pecho, repitiendo que no los dejara solos. Entonces, la entidad giró otra vez hacia mí, y la tela, pegada al vacío del rostro, tomó la forma imprecisa de mis facciones, mi frente, mis pómulos, mi boca. La sombra detrás de ella ya no parecía la suya, parecía la mía. El padre Esteban intentó empujarme hacia la puerta. No alcanzó.
La figura se inclinó hasta quedar a la altura de mis ojos, y, por primera vez, donde no había boca, apareció una hendidura lenta, húmeda, abierta desde adentro. No dijo una amenaza, no dijo una maldición, dijo una instrucción. Reza. No recuerdo haber caído, pero desperté al amanecer sobre la tierra mojada, afuera de la casa. La lluvia había cesado. El padre Esteban estaba muerto en el umbral. Tenía el rostro en paz y las rodillas destrozadas. Adentro no quedaba nadie, ni los fieles, ni la niña, solo la cera, la sangre vieja, las marcas de rodillas, y en la pared del fondo, donde había caído la tela negra, la humedad con forma de silueta ya no estaba. Había desaparecido, como si hubiera salido. Hay historias que no terminan cuando alguien muere. Algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te trajo, y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios, y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.